Bueno, buenas tardes. Cristian y yo, Abril, hicimos el análisis de los puntos que se pidieron para la película de Moneyball. Los hicimos juntos y bueno, los repartimos para que cada uno explique una parte. Sin embargo, el análisis lo hicimos juntos. Entonces, va a comenzar Cristian con la primera parte. Bienvenidos. Bueno, muy bien. Para poder entender esta película y para tratar de contextualizar en lo que es la clase, vamos a tratar de recordar algunos puntos clave. Vamos a tratar de ver algunas definiciones. Primero, pues tenemos qué es problema y qué es problemática. Son dos conceptos que muchas veces se parecen o que a veces se usan indistintamente. Sin embargo, sabemos que el problema, en este caso, en la película, pues es que no están ganando. Es decir, ya llevan muchos partidos y no se está ganando. La problemática, pues sería todos los problemas que están detrás del por qué no están ganando, que en este caso sería recursos económicos, una estrategia ya anticuada, que no se está innovando, que los jugadores no están conformes, etc. Después tenemos dos conceptos que también se parecen mucho, los recursos y las herramientas. En este caso, los recursos se está refiriendo a los jugadores. Las herramientas serían las estrategias que se van a seguir para llegar a ese objetivo, que en este caso sería cómo mover a esos jugadores o cómo incentivarlos para que hagan un juego distinto. Por otro lado, está el estado del arte. Como muchos de nosotros sabemos, el estado del arte en la investigación es conocer o buscar lo que han hecho otros para aplicarlos en nuestras propias investigaciones. En este caso, se observó lo que estaba pasando y a través de lo que estaba pasando se siguieron nuevas estrategias de juego. Como en todo en la vida, y en realidad en esta película se plantean muchos puntos, existen riesgos. Recordemos que un riesgo es la posibilidad de que lo que se busca no llegue. En este caso, que sigan perdiendo. Para poder combatir ese riesgo se requiere de una autoridad, que nosotros lo definimos como un líder, es decir, aquella persona o aquellas personas que van a ayudar a dirigir, en este caso, al equipo para llegar o llevarlos al punto al que quieren llegar. En este caso, estuvimos de acuerdo que el gerente era la autoridad y que después del gerente venían los jugadores, venían los contratistas, venían el entrenador y que todo esto formaba un conjunto para llegar a hacer un buen partido. Bueno, después sigue lo que es el indicador y el desempeño. Sí. En este sentido, nos cuestionábamos qué es lo que es indicador y qué es el desempeño. Regularmente el indicador de desempeño se le conoce como un KPI y este KPI es el medidor de si se están logrando las metas o no, mientras que el índice va a ser la señal que te da lo que está sucediendo. Nosotros pensamos entonces que el indicador eran los juegos ganados y el índice, cuántos de los juegos que se estaban jugando en realidad estaban ganados. Podría haber otros indicadores, a lo mejor en otros deportes, más allá de que si ganaste el juego o no, pues cuántos puntos obtienes por ese juego, en el caso del fútbol, ¿no? Para posicionarte en la tabla y ese puede ser otro indicador. Pero nosotros en este sentido, lo que buscaban era eso, pues para alcanzar el objetivo tenían que medir, saber cuáles eran los indicadores que iban a estar monitoreando. También de ahí entonces surgía la duda de qué es el descriptor de comportamiento. El descriptor de comportamiento se le conoce como una lista de parámetros que te ayudan a evaluar el comportamiento de una persona. Nosotros poníamos el ejemplo de una evaluación docente, ¿no? Este es un descriptor de comportamiento y tiene ciertos parámetros que eran las preguntas en donde cada uno de estos parámetros nos iba a estar diciendo algo. En este sentido, un parámetro es el elemento o dato importante desde el que se examina un tema. En este sentido,
pues no es lo mismo lo que es el descriptor de comportamiento con lo que es el parámetro. Aquí teníamos el comportamiento de que no se estaban ganando los juegos y los parámetros que se tenían que cambiar o que describían este comportamiento, pues era eso, ¿no? Entonces, bueno, de ahí lo que seguía era, como mencionaba Cristian, de qué herramientas tenían y qué recursos disponían, tomando en cuenta que un recurso es aquello que probablemente se puede agotar, que se va a usar y que tal vez se puede agotar. En este sentido eran los jugadores, porque también podría ser que esto llegaran a una edad en la que ya no pudieran estar jugando. Sin embargo, la herramienta que ellos utilizaban, que era una estimación estadística, esta podría estarse usando constantemente, por lo cual esa era su herramienta y su recurso pues eran los jugadores. Otro recurso también era lo del dinero, ¿no? Que ellos no tenían con que el suficiente dinero para pagar un buen jugador que los llevara hasta los playoffs. Entonces sí tenían ese recurso, lo tenían limitado y obviamente lo tenían que ir distribuyendo entre todo para que pudiera llegar al objetivo. ¿Quiénes fueron los actores clave? Los actores clave nosotros identificamos obviamente al gerente y a la persona que desarrolla este modelo, que es el economista, si no mal recuerdo, de Oxford o de Yale, no sé muy bien, pero él desarrolla esto con base en lo que él ha leído, como por decirlo así, como su estado del arte, y aparte también mencionan que en un libro esto ya estaba reportado, como esta estrategia estadística. Entonces, ellos dos fueron como las piezas clave de que se llevara a cabo esta estrategia, que ahorita vamos a explicar qué es, ¿no? ¿Cuáles fueron las etapas de la circunstancia descrita? Lo primero fue identificar el problema. Bien, había una reunión previa en donde ellos decían, tienes este dinero y con este dinero necesitas reemplazar a este jugador. Y él le decía, oye, con ese dinero no compro a jugadores que nos lleven hasta playoffs, y ya le dicen, hazle como puedas, solo tienes este dinero, ¿no? ¿Cómo lo trataron de resolver? Fue la segunda etapa. En la segunda etapa, bueno, se reunió como con estos reclutadores, no sé bien cómo se les conoce en el ámbito deportivo, como no me acuerdo, son como miradores o algo así, ¿no? Entonces, y ellos empiezan a identificar qué jugadores hay y cuáles le pueden servir para cubrir la posición que tenían. Directamente, por ejemplo, no me acuerdo bien, pero era como el bateador, buscar todos los bateadores que tenían, cuántos les iban a cobrar y ponerlo en esa posición, en la posición en la que necesitaban. Sin embargo, pues esta era una solución tradicional. Después de ahí, él va a comprar, a ver si puede comprar algo con el presupuesto que tiene y se da cuenta de que hay alguien que tiene una estrategia diferente. Entonces él empieza a ver que tal vez hay otras posibles soluciones que son simplemente sustituir directamente al jugador. En este sentido, entonces investiga la estrategia, va con el economista y entonces le dice él cómo hace cómo lleva a cabo sus estudios para reemplazar ese jugador o para comprar los jugadores. Lo contrata y entonces empieza a ver la propuesta de esta nueva estrategia. Entonces va otra vez con los reclutadores y les dice, bueno, en vez de poner un bateador en la posición de un bateador, podemos comprar otras personas, desarrollarles otras habilidades a menos precio y con 3 cubrimos uno y esa era como la estrategia que arrojaba, ¿no? Y eso era la estrategia como tal. Sin embargo, la siguiente etapa era llevarla a cabo. Y obviamente como era algo nuevo, pues la mayoría fueron escépticos a eso, incluyendo al entrenador, porque si bien ya había convencido o dado a conocer su autoridad con los reclutadores, realmente tenía que llevarla a cabo. Fue a buscar a los jugadores y fue a darle las indicaciones al entrenador, el cual pues obviamente se rehusó de primera instancia y entonces este líder tuvo que dar a conocer su autoridad
varias veces lo incentivó a que si siguiera la estrategia, y él seguía escéptico y seguían sin ganar, entonces forza a dar este cambio y bueno, empiezan a obtener buenos resultados en los indicadores a tal grado de hacer récords históricos para el equipo. Sin embargo, la conclusión fue un fracaso, por decirlo así, sí, un fallo, porque realmente el equipo no ganó la serie. Entonces, tuvieron que estudiarlo, otros se dieron cuenta de qué estaba pasando y entonces renovaron la estrategia y realmente el éxito de la estrategia fue hasta que los Sox obtuvieron resultados con base en lo que había hecho el equipo de Oakland. Entonces, esta fue la parte de cómo se fueron dando las etapas de la circunstancia descrita. Otra cosa importante a mencionar es lo que es la estimación, el pronóstico y la predicción. Nosotros tuvimos un poquito todavía de confusión en esto porque entendimos que el pronóstico es se divide en dos, eso es lo que nosotros más o menos entendimos, se divide en dos, que es la estimación y la predicción. En la estimación, tú analizas los datos y esperas un dato de que ya existió. Sin embargo, en el predictor tienes unos datos y te vas fuera de esos datos, pero con la ayuda de estos haces una predicción. En este sentido, la estimación y la predicción, así como el pronóstico, sucedieron cuando él mira las estadísticas y ve que se puede ganar y que se puede hacer. Esto es donde ocurre. Y bueno, de ahí se llevó a cabo lo que es el control de, pregunta aquí qué es el control de riesgo. El control de riesgo es analizar el funcionamiento, la efectividad y el cumplimiento de ciertos peligros y entonces proteger la estrategia. Entonces, realmente nosotros creímos que ellos no tenían un control de riesgos. Literalmente dijeron, nos vamos a arriesgar, le dice él, tiene que funcionar. El otro como que se espanta y le dice, ok, estoy bromeando, pero realmente ellos no tienen un control de riesgos. Bueno, eso es lo que concluimos, porque realmente era la primera vez que se hacía y se iban, y de cierta manera también iban como, ya no tenemos nada que perder, o sea, ya lo perdimos todo, lo más es que yo pierda mi empleo, y tú simplemente, hasta le dices eso, yo pierdo mi empleo, pero tú eres joven y puedes seguir con siguiendo con esta idea o con otras, y solo es un fallo. No hay un control de riesgos como tal. De ahí, entonces, pregunta cuál fue el fenómeno estudiado y por qué la necesidad de sistematizar los fenómenos. El fenómeno es algo que es difícil de explicar. Entonces, en base al sistematizarlo es como tratar de medirlo o encajonarlo para poder protegerlo, en este caso del control de riesgos. Y bueno, después sigue, según el ejemplo analizado en la película, definiremos lo siguiente. Bueno, ya después de estos conceptos que ya hemos repasado, nos pide que repasemos también lo que es la vigilancia tecnológica. La vigilancia tecnológica es el proceso, y aparte pues es un proceso constante, de captar información del exterior para poder pues llevarlo, en este caso, pues al juego y tratar de ir disminuyendo esos riesgos. Discutimos que a pesar de que ellos no tenían un control de riesgos adecuado, sí hacían una vigilancia tecnológica. Es decir, pues iban y se retroalimentaban de los juegos de otros equipos, de otros jugadores, de otras formas de estrategia, para después ellos utilizarlo ya pues en el juego que ellos tenían. Otra parte que nos pide aquí es la inteligencia competitiva. La inteligencia competitiva pues es identificar los hechos que nos van a dar o que les van a dar un valor de competencia a ese negocio.
En ese caso, nosotros dedujimos que sí se hacía o que sí hicieron una investigación de las ventajas que iba a tener la nueva estrategia. Aunque estaban un poco temerosos de implementarla, pues sí hicieron como que una investigación para ver cómo les iba a funcionar. Y a partir de ello, pues le dieron un valor a ese juego, le dieron un valor a su estrategia, un valor a su software, y a partir de eso trataron de ir disminuyendo los riesgos, que aunque como tal no los mencionan en la película, pues es sistemático. Al momento de aumentar esta estrategia y aumentar este valor, pues van a disminuir los riesgos automáticamente. Otra parte es la planeación estratégica. La planeación estratégica, pues es establecer el camino que se va a seguir para llegar a un objetivo. En el caso de la película, el objetivo principal era dejar de perder. Querían empezar a ganar juegos, empezar pues a tener cierto valor, y eso lo hicieron a través de la gestión de los recursos y de las herramientas, que como bien ya dijimos anteriormente, los recursos eran los jugadores y las herramientas eran las estrategias que iban a llevar a esos jugadores a tener un mejor juego y que finalmente pues iba a ver reflejado en el ganar. Otra parte importante es la planeación prospectiva. La planeación prospectiva es preparar el camino hacia el futuro. ¿Qué significa esto? Que no nada más se van a quedar en el objetivo que se plantearon, sino que se va a tener una visión de lo que puede suceder en el futuro, tratándose de adelantar y tratando de identificar oportunidades que han estado teniendo durante todo este proceso para al final tener un crecimiento mayor. En el caso de la película, pues además de querer ganar, ellos se visualizaban como los campeones. O sea, además de ganar los juegos y cada uno de los juegos, ellos querían llegar al final y coronarse campeones. No se logró, pero finalmente sí se tuvo una planeación prospectiva. Ahora, bien, nos pide aquí que cómo los personajes analizaron, definieron y resolvieron algunos puntos. Primero vamos a recordar cuáles eran esos puntos y después vamos a ver cómo los personajes lo conceptualizaron. El primero de esos puntos es el objetivo general. En este caso, ya lo dijimos, el objetivo general pues era ganar a pesar de tener un bajo presupuesto. Objetivos particulares, bueno, pues tenían varios. Creemos que el más marcado o el que se manejó más durante la película fue cambiar la forma de hacer los juegos. Ya se tenía en el pasado una forma de hacer béisbol y ellos querían reinventar otra, desde una estrategia distinta. Ahora, ¿cuáles fueron las estrategias que los iban a llevar a esto? Bueno, en este caso, el uso de la estadística y de la tecnología. Las metas que iban a alcanzar, pues era primero tratar de asimilizar esa nueva estrategia. Fue un poco difícil al principio, todos estaban renuentes a ese cambio, pero finalmente lograron transmitir ese cambio o esa innovación para poder alcanzar su meta. ¿Y cuáles fueron las tareas a las que se enfrentaron y que tuvieron que realizar? Bueno, cada meta lleva consigo una tarea. En este caso, nosotros discutimos que las principales tareas a las que se enfrentaron fue, primero, discutir cuáles eran las ventajas de esa nueva estrategia. Después, cambiar un poco la mentalidad de los jugadores, que también fue un poco difícil al principio porque los mismos jugadores no estaban interesados ni acostumbrados a un juego de esa manera. Después fue ofertar. ¿Qué significa esto? Que la persona que desarrolló la nueva estrategia tuvo que ofertarla a las demás personas que estaban rodeadas en el juego. No fue fácil, pero al final aceptaron la oferta, o más bien impusieron la oferta para lograr la meta. Bien, entonces con todo esto, ¿cómo lo analizaron? ¿Cómo lo discutieron? ¿Cómo lo reflexionaron? Bueno, nosotros creemos que se analizó desde el punto de vista de la estrategia tradicional. ¿Qué significa esto? Que antes de desarrollar este software, antes de desarrollar esta innovación, primero se sentaron y vieron qué es lo que estaba pasando, cómo los juegos pasados podían implementarse para cambiar ese presente y mejorar ese futuro. En ese sentido, creemos que la innovación llegó a partir de lo tradicional. Por otro lado, también se definió una nueva forma de jugar béisbol. Se planteó a la comunidad y se defendió en base a los resultados. A pesar de que no todas las personas estaban de acuerdo, al momento de que se empiezan a obtener resultados,
lo empiezan a aceptar. Y no solamente lo empiezan a aceptar, sino que otros equipos empiezan a jugar esa innovación, empiezan a copiar esa innovación. Entonces nosotros creemos que la problemática al final se resolvió a través de las estrategias tecnológicas, a través de la estadística, y que con todo esto se logró reinventar el béisbol. Bueno, en lo que pregunta de cuál fue la innovación, pues entonces creemos que la innovación fue el modo de reclutar beisbolistas con menor cantidad de dinero, o sea, obtener los mismos mejores indicadores con menor cantidad de dinero, y este es el bien que se generó. El tiempo en el que se desarrolló el producto creemos que no lo menciona como tal, porque obviamente hubo un tiempo en el que el economista tuvo que desarrollar esta estrategia, la programación y todo esto, pero aparte lo que sí nos menciona es el tiempo en el que se lleva a cabo esto, o sea, en el que se pone la estrategia al tiempo, y pues es toda una temporada, o sea, toda una temporada de béisbol es lo que logran ver si el objetivo se alcanzó o no, aunque los objetivos específicos, los indicadores estaban arrojando constantemente que es en cada juego, el resultado final lo iban a ver hasta el final de la temporada o hasta que descalificaran al equipo. Vemos en la primera racha que van perdiendo y hay indicadores malos porque siguen sin seguir la estrategia. Es el primer problema que se enfrentan. Pero cuando se empieza a llevar a cabo, viene la racha ganadora, ¿no? ¿Cuándo ocurrió la innovación? Pues en ese tiempo, en donde ya empiezan todas las partes a asimilar la estrategia, porque si bien ya se quería implementar, el entrenador no lo seguía. Entonces no se empieza a ver la innovación, pero también otra cosa importante que estábamos analizando es que es hasta que es costeable. Entonces ellos lo desarrollan, no tienen éxito, después lo desarrolla otro equipo y tienen éxito. Y ahí es cuando realmente la innovación se está utilizando, cuando ya otros equipos empiezan a tener el éxito o hasta le dice el dueño de los Medias Rojas, ¿no? Tú lograste con 10 pesos lo que hizo mi analista con 100 pesos, o sea, aquí es donde ya se ve que la innovación está funcionando, ¿no? Los siguientes eventos ocurridos es un poco de lo que ya platicamos, que sería la definición, descríbelos y sus respectivos momentos. Sí, la definición, que es cuando la persona le explica qué es lo que está haciendo con el programa, cuando dice, oye, ¿por qué ellos te hacen caso al reclutar a estas personas? Y ya le dice, bueno, palabras más, palabras menos, yo tengo esta herramienta con la que puedo predecir ciertas cosas. Entonces eso empieza a dar el planteamiento del problema y se da lo que es la asimilación. El gerente entiende cómo funciona esta estrategia y entonces le dice que pues se venga con él, que se venga a Oakland y se va para allá con él y lo contrata, ¿no? En la implementación empieza él a decirle al entrenador cómo debe jugar, junto con te traje estos elementos, que fue cuando convenció a los reclutadores de que fueran por esos 3 jugadores para sustituir a uno. En el desarrollo, en el seguimiento, él va viendo cada juego, manda al economista a ver los juegos y le va diciendo, ¿no? Van ganando por no metieron a Peña, creo que se llamaba, no metieron a Peña, entonces él constantemente va siguiendo sus indicadores y todo, y bueno, esta es una parte de lo que hace un líder, ¿no? Dar seguimiento a las tareas que está dejando. Entonces, le da seguimiento hasta ver que el problema es que el entrenador no quiere seguir la estrategia y lo soluciona, ¿no? En el desarrollo, pues es en esta parte, cuando ya se empieza a llevar a cabo la estrategia y se van viendo resultados positivos, y también convenciendo a los jugadores de cómo deben hacerlo, de que si no eres bateador,
sabes de béisbol y puedes desarrollar esta habilidad y yo te la voy a enseñar, ¿no? Entonces, eso también es parte de la estrategia y es en lo que es el desarrollo y la evolución, que en el desarrollo y en la evolución es cuando ya otros equipos se apropian de esta parte. Por último, es cómo se cuantificaría el beneficio, si cuantitativamente o cualitativamente. En ambas partes, cuantitativamente, cuando los juegos se ganaron y cuando los Sox también ganan y cuando ellos pierden, ¿no? Bueno, cuando Oakland pierden la otra serie y cualitativo, y bueno, el ahorro del dinero por implementar esa estrategia y el cambio de la modificación que sufre cuando están en este regateo o compra y venta de jugadores, ¿no? Que también esta parte es muy específico en la parte de la película cuando muestran lo que es la inteligencia competitiva, donde él está tratando de cambiar los jugadores y conociendo lo que los demás competidores van a hacer para conseguir un jugador. En ejemplo que le dice, bueno, sí te doy este jugador, pero tú págale lo que le debo y aparte le va a pagar fulano. Entonces, él conoce tan bien este mercado que empieza a hablar con otros competidores y consigue eso. Mencionaba muy bien en la definición que la inteligencia competitiva no es un estudio de mercado, es más bien conocer esto, cómo tus competidores están actuando y pues esto te va a dar la inteligencia para actuar de mejores maneras. Y volviendo pues a lo de cualitativamente, pues en cualitativo, pues en la calidad en cómo se está llevando el juego, en cómo se están entrenando a los jugadores y en cómo se están reclutando. Esa sería la parte. Y bueno, realmente esos serían los puntos que teníamos que cubrir para el ensayo. Nosotros vemos que hay ciertos puntos que no se cubren, como es esto, el control del riesgo, que es importante siempre tener el colchón, ¿no? De que siempre hay un riesgo y de que siempre se puede fallar, o no siempre no es de sentimiento en estas situaciones, ¿no? Sino de tener ese colchón de decir, hay un riesgo y hay que acolchonarnos a eso. No sé, Cristian, si quiera adicionar algo más. No, pues simplemente la reflexión final sería, pues en base a todo esto, a todo el desarrollo que ya vimos, a los puntos que ya repasamos, nosotros lo podríamos implementar prácticamente en cualquier ámbito de nuestra vida. Sin embargo, pues como bien lo dice Abril, tratando de recordar que siempre hay un riesgo y tratar de minimizar ese riesgo a través de todas estas herramientas que ya vimos ejemplificadas en la película. Entonces, pues ese sería el análisis, nuestro análisis de la película, los puntos que rescatamos y la reflexión final. Bueno, eso es todo. Gracias. Gracias.